¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 56% de efectividad. Espero te haya ayudado, aún nos mantenemos en el promedio. Y si eres nuevo en el canal y te está gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 9 de agosto. Vamos a empezar con la Champions League o la pre-Champions League, ¿no? Los últimos equipos en clasificar. El encuentro entre el Žalgiris versus el Bodo Glimt. Estos son los partidos de vuelta. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Žalgiris de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien el Žalgiris. Mientras que el Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. En enfrentamientos, veamos cómo van en enfrentamientos, pues una victoria Bodo Glimt, segunda victoria para el Bodo Glimt, un empate y tercera victoria para Bodo Glimt, es decir que Bodo Glimt es el favorito. Veamos con el Žalgiris de local y el Žalgiris de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace muy fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Bodo Glimt no juega muy bien como visitante, no tiene un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gane el Žalgiris y un 54% a que gane el Bodo Glimt. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, o empatan o ganan la visita, una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro entre el Dinamo Zagreb versus el Ludogorets. Veamos si hay bajas, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Dinamo Zagreb de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Dinamo Zagreb viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Ludogorets de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir, de que es irregular, ni bien ni mal, ¿no? Es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. En enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el Ludogorets, una victoria el Dinamo Zagreb, una victoria el Ludogorets, segunda victoria para el Ludogorets, tercera victoria para el Ludogorets y un empate, es decir que el Ludogorets, el Dinamo, una victoria el Dinamo Zagreb, una victoria el Ludogorets, segunda victoria para el Ludogorets, segunda victoria para el Dinamo Zagreb y un empate, es decir que no hay un favorito, están parejos los dos en enfrentamientos. Veamos cómo le va al Dinamo Zagreb de local. El Dinamo Zagreb de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien de local, no conoce la derrota aún. 3 victorias de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Ludogorets como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como visitante, no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Disculpen, me confundí, ese es del Dinamo Zagreb. Y ahora sí vamos al Ludogorets como visitante. El Ludogorets tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Ludogorets es irregular jugando como visitante, ¿no? Ni bien ni mal. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana el Dinamo Zagreb y un 19% al Ludogorets. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Dinamo Zagreb. Vamos al siguiente encuentro, el encuentro entre el PSV Eindhoven versus el Mónaco. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien, no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Mónaco de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Mónaco no viene nada bien. Pero vemos que como mínimo hace un gol. En enfrentamientos entre ellos pues un empate, un segundo empate, una victoria para el Mónaco, tercer empate y una segunda victoria para el Mónaco, es decir que el Mónaco es el favorito. Veamos cómo le va al PSV de local y el PSV de local tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate, es decir que juega bien de local, solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol.
Mientras que al Mónaco como visitante tiene una victoria, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es irregular, es un equipo irregular que no va ni bien ni mal jugando como visitante. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana el PSV y un 32% a que gana el Mónaco. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente Copa Europa, nos vamos a la Europa Conference League. El encuentro entre el B36 versus el Viborg. Veamos, pues hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al B36 de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el B36 es irregular, ¿no? Ni bien ni mal. Mientras que el Viborg de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir que viene bien en su promedio, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues lo ganó el Viborg, es decir que el Viborg es ligeramente favorito. Veamos cómo le va al B36 de local, y el B36 de local tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no juega bien de local, no juega nada bien, 3 derrotas de 5 pues no es un buen promedio. Mientras que el Viborg de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que tampoco juega nada bien como visitante el Viborg. Las casas de apuestas le dan, disculpe, no hay un buen, me confundí. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. Nos vamos a Sudamérica y nos vamos a la Copa Libertadores, la copa más importante en Sudamérica. Veamos el encuentro entre el Flamengo versus el Corinthians, ya que están en los cuartos de final, los partidos de vuelta. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Flamengo viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Mientras que el Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular y bien ni mal. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria Flamengo, una victoria Corinthians, segunda victoria Flamengo, tercera victoria Flamengo y cuarta victoria Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va a Flamengo de local, y Flamengo de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Flamengo se hace muy fuerte de local, no conoce la derrota aún. Veamos cómo le va a Corinthians como visitante, y Corinthians como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como visitante el Corinthians. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gane el Flamengo y un 11% a que gane el Corinthians. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Flamengo. Pasemos a la segunda copa más importante de Sudamérica, nos vamos a la Copa Sudamericana. El encuentro entre el Atlético Goianiense versus el Nacional de Uruguay, ¿no? Donde está jugando Luis Suárez. Veamos, pues no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Atlético Goianiense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que un buen promedio, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que también tiene un buen promedio el Nacional, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos, pues el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Atlético Goianiense, es decir que ligeramente el Atlético Goianiense es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Goianiense de local. El Atlético Goianiense local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Mientras que el Nacional como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Nacional juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana el Atlético Goianiense y un 29% a que gana el Nacional. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Independiente del Valle versus el Deportivo Táchira. Veamos, no hay bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas al Independiente del Valle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias,
un empate, solo una derrota, es decir que viene bien el Independiente del Valle, solo tiene una derrota. Y el Deportivo Táchira de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Deportivo Táchira no viene nada bien. Veamos enfrentamientos entre ellos. El único enfrentamiento que tuvieron pues lo ganó el Independiente del Valle, es decir que el Independiente del Valle es el favorito. Veamos cómo le va al Independiente del Valle de local. El Independiente del Valle local tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, es decir que el Independiente del Valle juega bien de local, solo tiene una derrota. Mientras que el Deportivo Táchira como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que no juega nada bien como visitante el Deportivo Táchira. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana el Independiente del Valle y un 8% a que gana el Deportivo Táchira. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Independiente del Valle. Ahora nos vamos a una liga, nos vamos a la Copa de Argentina. El encuentro de Gimnasia de La Plata versus Patronato. Está en octavos de final. Veamos a las estadísticas, pues no hay bajas. Vamos ahora sí a las estadísticas. Y en las estadísticas a Gimnasia de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo una derrota, un empate. Es decir que Gimnasia viene bien, 3 victorias 5 es un buen promedio. Y Patronato de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. También viene bien Patronato, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Gimnasia, segunda victoria para Gimnasia, un empate, una victoria para Patronato y segundo empate. Es decir que Gimnasia es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Gimnasia de La Plata como local. Y Gimnasia de La Plata como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir, Gimnasia de La Plata juega muy bien de local, aún no conoce la derrota. Mientras que Patronato como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir que no viene nada bien, pero Patronato jugando como visitante. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Gimnasia de La Plata y un 18% a que gana Patronato. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Gimnasia de La Plata. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.